Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de Alan García. Alan García fue 2 veces presidente constitucional del Perú. En 1985, una primera presidencia que fue catastrófica, y en 2006, una segunda que fue bastante buena. Yo fui casi siempre enemigo de Alan García. Luego nos reconciliamos, fuimos brevemente amigos y finalmente volvimos a ser enemigos. Quiero contar mi historia con él, los recuerdos que tengo de él, porque él, como ustedes saben, ya no está. Se quitó la vida una madrugada en el barrio de Miraflores, en Lima, cuando la justicia llegó a su casa a arrestarlo. Y Alan no quiso ir a la cárcel y se pegó un tiro en la cabeza. Aunque hay alguna gente que cree que no se mató y que escapó con vida y que está escondido en alguna parte del mundo, lo que sería, por supuesto, truculento, literario, cinematográfico, digno de un guión. Yo conocí a Alan García cuando ambos éramos muy jóvenes, 1984. Yo ya salía en las televisiones de Lima. Era una estrella, una estrellita. Era una promesa de la joven derecha peruana. Y Alan tenía poco menos de 35 años. Alan vivía en un apartamento muy bonito en la avenida Pardo de Miraflores, una torre alta, moderna, al lado de la Embajada de Brasil. Y yo vivía en un apartamento más modesto o mesocrático, casi frente a la torre en que vivía Alan García con su esposa Pilar Nores, una argentina oriunda de Córdoba, que le dio a Alan 3 hijas y luego un hijo. Yo alquilaba un apartamento en la misma avenida, casi a la misma altura del edificio donde vivía Alan García, pero del otro lado de la calle. Bueno, la primera entrevista que le hice fue allí, en su apartamento de Miraflores. En ese momento no éramos todavía enemigos. Me recibió, fue muy amable, fue un estupendo anfitrión. Su esposa Pilar, argentina, cordobesa, una dama. Y recuerdo que después de la entrevista, Alan me enseñó su biblioteca, que era una biblioteca muy vasta, muy copiosa. Sorprendentemente para mí, no de libros de política o de ensayos o de historia o biografías de grandes personajes poderosos, sino una biblioteca muy nutrida en libros de poesía. Y Alan, quizá jactándose de su prodigiosa memoria, recitó muchos poemas. Y yo lo escuchaba, claro, arrobado, ¿no? Porque los recitaba perfectamente. Sobre todo poemas de Neruda y de Vallejo. Ese fue nuestro primer encuentro. Un encuentro amigable. Éramos amigos todavía. Después, poco después, en una conferencia de ejecutivos también en Lima, yo asistí como periodista. Él pronunció un discurso virtuoso. Era un orador verdaderamente notable, extraordinario, muy inspirado. He visto a pocos oradores mejores que él. Y después de su presentación lo entrevisté en esa conferencia de ejecutivos. También fue una entrevista amigable. Él me veía con simpatía y yo lo veía con moderada simpatía igualmente. Y a esas alturas, a pocos meses de las presidenciales peruanas, era obvio, era inevitable que Alan García ganaría las elecciones. Y las ganó en primera vuelta, exonerándose de ir a un balotaje con Alfonso Barrantes, el líder de la izquierda. ¿En qué momento entonces nos hicimos enemigos? Bueno, esto alguna gente memoriosa lo recuerda. Pocos días antes de las elecciones presidenciales, ya en abril de 1985, yo había cumplido ya 20 años, Alan había cumplido 35, de momento éramos amigos. Yo me atreví a hacerle una pregunta que flotaba en el ambiente, que era un secreto a voces, pero que nadie se atrevía a formulársela. Todo el mundo decía, en los salones, en las fiestas, en los eventos periodísticos, que Alan tenía problemas de salud mental, que Alan había estado internado en una clínica o en varias, que lo habían dormido, que le habían practicado la cura del sueño y que tomaba litio para regularle la bipolaridad, porque era bipolar y podía tener tremendos, gloriosos estallidos maníacos cuando pronunciaba sus discursos históricos y luego hundirse en las depresiones más lóbregas y oscuras.
Entonces, como nadie se atrevía a preguntarle eso a Alan, yo pensé, es mi turno, yo tengo que hacerle la pregunta. El periodismo consiste en hacer la pregunta prohibida, insolente, impertinente. El periodismo consiste en despeinar un poquito al poderoso, en ponerse en la orilla contraria a él. Y si bien yo soy amigo de Alan, me toca hacerle la pregunta. Y se la hice en un programa en directo, Canal 5. Alan no esperaba que yo le hiciera esa pregunta, me tenía como a un amigo, como a un aliado. Se sintió, me parece, traicionado, también se sintió sorprendido y se negó a responder la pregunta. La pregunta fue muy simple, la pregunta fue si lo habían internado alguna vez en una clínica psiquiátrica y le habían practicado la cura del sueño. Lo habían dormido clínicamente para restablecer sus equilibrios y para salvarlo de una crisis de salud mental. Alan no quiso responder la pregunta, dijo que no la iba a dignificar, que era un golpe bajo, que lamentaba que yo me rebajase a esos niveles canallescos, y siguió para adelante. Y siguió para adelante y triunfó en primera vuelta y fue presidente, aclamado por las multitudes. Porque Alan en la política era como Julio Iglesias cantando, o sea, era un seductor serial, no había quien se le resistiera. Pero, una vez presidente, o sea, semanas después de que yo le hiciera esa pregunta un tanto intrépida y un tanto autodestructiva, pero no me arrepiento, claro, Alan movió sus hilos, habló con los dueños del canal y les pidió que me sacaran de la pantalla, y así ocurrió. Los dueños del canal me dijeron que yo no podía seguir hablando de política peruana, que me había convertido en el peor enemigo de Alan García. Alan García, en cambio, era aclamado por las multitudes. Entonces me ofrecieron mandarme como corresponsal en Washington y yo decliné y me retiré de la tele. Y me fui a hacer televisión, qué suerte tuve, porque me hicieron una propuesta al poco tiempo a Santo Domingo, donde tenía un programa semanal. Ese programa semanal duró los 5 años que duró el gobierno catastrófico, ruinoso de Alan García. O sea que pude seguir haciendo televisión en Santo Domingo, of all places, en el Caribe, un programa semanal de política internacional que me mantuvo, por un lado, activo en la tele y luego cobrando un muy buen sueldo en dólares y viviendo entre Santo Domingo, aquí Miami y Lima. Pero esos 5 años que Alan fue presidente, yo estaba virtualmente vetado de la televisión peruana. Los dueños de los canales pensaban, si contratamos a Bailey, nos vamos a ganar un lío con Alan, Alan nos va a quitar la publicidad estatal, por tanto, contratar a Bailey va a ser muy inconveniente para las finanzas del canal, porque nos vamos a quedar sin la publicidad estatal. Era comprensible que los broadcasters pensaran de esa manera. Luego, claro, Alan entregó el poder, Vargas Llosa perdió aquellas elecciones que parecía que iba a ganar de todos modos, las perdió porque no fue un buen candidato, ¿no? No le gustaba estar con la gente, abrazar a la gente, besar a la gente, y no podía o no quería rebajarse y hablar de una manera simple que la gente entendiera. Entonces sus discursos eran como unas conferencias intelectuales muy elitistas. Vargas Llosa perdió, ganó Fujimori, y como ustedes perfectamente recordarán, Alan desde la oposición conspiraba, claro, contra Fujimori, que hasta ese momento todavía no era un dictador. Luego Fujimori sucumbió a la tentación autoritaria, dio el golpe de Estado, ordenó que sus sicarios arrestasen a Alan García. Pero García fue inmensamente astuto, saltó por los techos de su casa y se escondió en la casa de un vecino amigo, Juan Carlos Hurtado Miller. Así salvó la vida y además no fue a la cárcel. Terminó luego escondiéndose en la maletera del coche de Hurtado Miller, llegando a la Embajada de Colombia en Lima a asilarse, como tantas décadas atrás se había asilado su jefe y mentor, Haya de la Torre. Y partió al exilio primero en Colombia y después en París. Yo no lo vi todos esos largos años, 8 más o menos, en los que Alan vivía en París, protegido por los Mitterrand, François Mitterrand y Daniel Mitterrand. Ellos lo protegían. Y Alan, yo creo que se daba la buena vida en París y de vez en cuando iba a Bogotá también. César Gaviria, que era presidente colombiano, se portó muy bien con Alan, ¿no? Bueno, luego Alan vuelve, y vuelve en olor de multitudes, allá por 2001, cuando ha caído ya Fujimori. Yo estaba haciendo televisión, un programa llamado El Francotirador, los sábados y domingos en Canal 2, y Alan se postula a la presidencia. Y la gente cree que va a sacar 3 o 4 votos.
Pero Alan era un político de un formidable talento. Y como ustedes perfectamente recordarán, consigue sacar una votación nada desdeñable y pasa la segunda vuelta con Toledo. Acaba perdiéndola con Toledo. En esa campaña presidencial yo vuelvo a verlo y yo lo entrevisto. Es decir que desde 1985 hasta 2001 había pasado 16 años. 16 años de Guerra Fría entre Alan y yo, 16 años de enemistad que parecía absolutamente irreconciliable. Pero nos reconciliamos. Le pedí una entrevista, él era candidato presidencial, yo era de nuevo periodista de televisión en El Francotirador, aceptó. Aceptó con una condición, que conversáramos previamente. En efecto, conversamos. Me preguntó, ¿qué me vas a preguntar? Porque el programa era en directo. Y lo veía mucha gente. Y le dije, principalmente te voy a preguntar lo mismo que te pregunté en 1985 y que no me contestaste. O sea, si estás loco. Soltó una carcajada. Me dijo, pregúntame lo que quieres. Le dije, te lo voy a preguntar de nuevo. Y en efecto, ya en el aire, se lo pregunté. Le pregunté lo que él no me había querido contestar en 1985. O sea, si le habían hecho una cura del sueño, si tenía problemas de salud mental, si era bipolar, maníaco depresivo y si tomaba litio. Alan, con su habitual desparpajo, con su habitual cinismo tan simpático, con su caudalosa y persuasiva oratoria, lo negó todo y dijo que no, que él estaba muy bien de la cabeza, que siempre había estado muy bien de la cabeza, que no le habían hecho ni media cura del sueño, que no tomaba litio, pero no dijo la verdad, no dijo la verdad. Mintió. Lo durmieron clínicamente, es decir, lo durmieron, le dieron una inyección de fenobarbital y durmió 2 o 3 días consecutivos. ¿Pasó usted por una cura del sueño para recuperarse de esa devastadora pena por la muerte de Víctor Raúl? No, yo tomé diazepam, que es un tranquilizante que cualquier persona toma y compra, está permitido, pero no fue una cura de sueño. Una cura de sueño es un periodo largo en el cual, aparte de la cura de sueño, usted es sometido a un tratamiento psiquiátrico intensivo, sí, donde le preguntan sus traumas de papá, de mamá, sus traumas íntimos, ¿no? Entonces... Pero el doctor Stavridis me dijo a mí por teléfono, y yo supe guardar, por supuesto, la debida reserva a la que él, como médico profesional, estaba obligado, que fue su psiquiatra por varios meses. No. Pienso que el doctor tiene ahí un lapsus de conciencia por el largo tiempo transcurrido. Alan, pero nunca tomó usted litio. Careta cita una frase que es delirante, que dice, nunca he tomado litio ni volveré a tomarlo. No, creo que Careta sé que eso es muy graciosa y a veces le gana al francotirador, pero no. ¿Nunca en su vida ha tomado usted litio? No, litio no. He tomado el Valium cuando era muchacho. Usted se tomó un Valium, dice que para descansar bien antes del examen. Quizás debiera haberlo tomado antes de venir al examen del francotirador. ¿Y no admite como cierta, en fin, la conjetura médica, tal vez de sus detractores, según la cual usted fue un maníaco depresivo? ¿Usted rechaza eso? No, yo no tengo manía depresiva. Mintió porque yo tenía la versión del médico que lo había atendido, Horacio Stavridis, en la clínica, no San Felipe, como yo pensaba erróneamente, en la clínica Virgen del Carmen. Ese doctor Stavridis, en la campaña de 1985, y nuevamente porque estaba vivo todavía, en la campaña presidencial de 2001, me enseñó los papeles médicos de Alan García. Alan había caído en una profunda depresión días después de la muerte de Víctor Raúl Haya de la Torre, que era como su padre. Alan había asistido al sepelio de Víctor Raúl en Trujillo, había regresado a Lima y estaba destruido, hecho polvo, no podía dormir, no podía hablar, no quería seguir viviendo. Entonces, con el consejo de su esposa y de sus amigos, fue a una clínica, la clínica La Virgen del Carmen, y el doctor Horacio Stavridis, y esto me lo dijo él y me mostró los papeles, lo durmió unos días. Eso no significaba que Alan estuviera loco, pero sí que estaba mal, que tenía un problema de salud mental. Y el doctor Stavridis confirmó que Alan era bipolar, ¿no? Y me dijo a mí, tenía que ser bipolar, si no fuera bipolar no podría tener esas explosiones maníacas, esos discursos grandilocuentes, esa postura elevada frente a la historia,
ese ego absolutamente imperial. De manera que, según Stavridis, Alan era bipolar, tomaba litio y él le había hecho la cura del sueño. Pero Alan, en la entrevista que me dio en 2001, no lo quiso responder en detalle. Quitó el cuerpo con mucha simpatía, claro, pero él dijo que estaba perfectamente bien de la cabeza. Muy bien. Luego no nos vimos mucho tiempo. Alan pierde esas elecciones, pero gana las siguientes, 5 años después. Y contra todo pronóstico, Alan García, que había vivido 8 años en París y al que los peruanos entonces odiaban y consideraban un gran ladrón y deseaban que fuera a la cárcel, no pasa una sola noche en la cárcel y regresa a la Casa de Gobierno, al Palacio de Gobierno, como presidente ungido y aclamado por las mayorías. Las vueltas que da la vida, ¿no? Era, por supuesto, en ese momento Alan García el hombre más feliz del mundo, ¿no? Y yo todos los domingos en el francotirador le tomaba el pelo. Le tomaba el pelo porque Alan estaba muy gordo, pero él sabía reírse de sus miserias, de su gordura, de sus ridiculeces. Y en alguna fiesta del Canal 2, donde yo presentaba el francotirador, nos encontramos. Yo hice una suerte de monólogo de humor, de stand-up comedy, le tomé el pelo y él se reía de mis bromas. O sea que nos habíamos mal que mal amistado. Primera vez en mi vida que hago una cola para entrar a este canal. Una larga, interminable cola de casi media hora. Yo pregunté por qué y me dijeron es que Alan está aquí. Bueno, ahora entiendo. Siempre las colas, Alan, ¿no? Siempre las colas. No se fatigue. No se fatigue. Éramos amigos distantes, desconfiados, pero digamos que mínimamente aliados, ¿no? Además, él estaba haciendo un gobierno inteligente, razonable, de derecha, pro mercado libre, pro capitalismo global, entonces yo lo veía con simpatía. Y su segundo gobierno fue muy bueno. Tanto nos veíamos con simpatía que él un día me dijo, ¿por qué no vienes a conversar a Palacio? Y fui a la medianoche, para que nadie supiera que había ido. Fui solo. Me recibió su secretario personal, un señor llamado Luis Nava, de mirada tranquila, apacible y que fue muy servicial conmigo. Y hablé largo con Alan. En resumen, Alan quería que yo fuera candidato presidencial. Me animó mucho. Me dijo, inscríbete, lánzate, hombre, tú puedes ganar con tu agenda liberal, libertaria, tú sabes hablar bien en público, eres simpático, la gente te quiere, que Tongo te haga una canción. Si te lanzas, ganas. Y yo te apoyo. Bueno, fue un encuentro que recuerdo con emoción porque Alan fue muy generoso, fue hasta paternal conmigo, ¿eh? Y me animó mucho a que me lanzara. Entonces yo, para retribuir su gesto, su generosidad, lo invité a cenar en mi casa en San Isidro, un apartamento, ¿no? Y en esa cena fuimos 4. Yo todavía no me había enamorado de Silvia, que es ahora mi esposa, que está detrás de cámaras. Fuimos 4. Sandra, que era ya mi ex esposa, pero que era una amiga querida, y yo, y Alan y su novia Roxana. Comimos muy rico. Alan le ponía tabasco a todo. Cada vez que Alan se sentaba en una silla o en un sillón, yo pensaba, aguantará la silla, no se romperá. Pero eso entre ustedes y yo nada más. Pero sobre todo recuerdo que le echaba tabasco a todos los platos que le traían. Creo que incluso le echó tabasco al postre. Y que me animaba vivamente a que fuese candidato presidencial. Pero ¿qué esperas? ¿Qué dudas tienes? Deja de deshocar la margarita, hombre, lánzate. Si te lanzas vas a ganar. Yo te voy a apoyar. Y yo le pregunté, sí, pero si soy presidente, ¿cuál es el sueldo? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Voy a poder pagar mis cuentas familiares onerosas? Y eso fue una carcajada. Y me dijo, no seas cojudo, hombre. Cojudo, esa palabra tan nuestra, tan peruana, ¿no? O sea, no seas tonto, no seas bobo. La plata llega sola. ¿Qué quiso decir con esa frase que luego se hizo memorable? No quiso decirme, vas a poder robar con facilidad, porque él no era un hombre vulgar, no, era incapaz de decir una ordinariez de Salaya, ¿no? No. Lo que quiso decirme es, si tú te lanzas y escribes tu candidatura, la plata de los donantes, contribuyentes, empresarios que te ven con simpatía llegará sola. ¿Tenía razón? Claro que tenía razón. Si cuando yo era precandidato y no tenía claro si lanzarme o no, Enrique Gersi me organizó una cena en el Club Nacional y fueron los empresarios más poderosos e influyentes del Perú, entre ellos el representante de Odebrecht, y varios de ellos
incluyendo al señor de Odebrecht, al señor Barata, estaban dispuestos a darme dinero. Entonces, si era verdad que si yo inscribía mi candidatura, la plata de los donantes, contribuyentes, llegaría sola, lo que no implicaba un delito, una ilegalidad, un robo o un latrocinio, como alguna gente después quiso entender. Bueno, hasta ahí éramos amigos, ¿no? Lo había entrevistado nuevamente en 2001, años después lo había visitado siendo el presidente de la Casa de Gobierno, después él había venido a cenar en mi casa, él quería que yo fuera candidato presidencial, él me decía, tranquilo, la plata va a llegar sola de los donantes, de los contribuyentes. ¿Por qué nos peleamos nuevamente? Porque cuando yo finalmente decidí no ser candidato presidencial, porque quería seguir siendo hasta el final de mis días un escritor y un periodista, escribí una columna y conté, la titulé La plata llega sola, y conté lo que Alan me había dicho en mi casa en San Isidro. No seas cojudo, hombre, escribe tu candidatura y la plata llega sola, pensando que los donantes me iban a financiar la campaña. Y él lo tomó como una tradición. Dijo, este Bailey de nuevo es un felón. Yo le he contado esto en su casa, en la intimidad de su casa, en una conversación privada, sin saber que él iba a citar esa frase, sugiriendo además de un modo equívoco y mañoso que yo le había dicho, entra en política para robar y te vas a hacer muy rico como yo me hice muy rico. Entonces Alan se sintió traicionado y volvimos a ser enemigos. Y ya fuimos enemigos hasta el día en que se mató. O sea que casi siempre fuimos enemigos, pero durante un tiempo fuimos amigos, sobre todo cuando él era presidente, que yo lo visité en la Casa de Gobierno y que él vino a mi casa, ¿no? ¿Era bipolar? Sí. ¿Tomaba litio? Sí. Debió reconocer con honestidad, cuando se lo pregunté 2 veces, el 85 y el 2001, que tenía problemas de salud mental, que le habían hecho la cura del sueño y que tomaba litio. Claro que debió decirlo, no debió ocultarlo, debió ser franco, debió ser transparente. Sí, he tenido este problema, esta depresión, estas crisis maníacas, me dan litio y estoy mejor y estoy bien. Hice bien yo en hacerle la pregunta intrépida de 1985, ¿a ustedes lo han dormido, lo han hecho la cura del sueño? Hice muy bien, estoy muy orgulloso de haberle hecho esa pregunta. Hice bien, en cambio, hacia finales del segundo gobierno de Alan, en citar la frase que él pronuncia o que él comparte conmigo en una cena en privado en mi casa, la plata llega sola. Creo que hice mal, creo que fue una infidencia, pero ustedes me conocen. Y conmigo no hay vida pública, hay vida privada. O sea, mi vida privada es mi vida pública, ¿no? Hay gente que dice, yo no hablo de mi vida privada. En mi caso es lo contrario. Yo no hablo de mi vida pública porque todo el tiempo estoy hablando de mi vida privada y mi vida privada es mi vida pública. Él se sintió traicionado. Tal vez fui infidente o indelicado y lo que él me dijo no debí yo escribirlo. Bueno, dicho todo eso, termino en una nota de humor, ¿no? Pero antes, me da mucha pena que Alan ya no esté. Me dio mucha pena que se matara. Lo recuerdo con profundo cariño. Si en efecto se mató y no está escondido, yo le deseo de corazón que esté en un lugar mejor, en un buen lugar, con su padre, con su madre, con su hermano, y que esté en un buen lugar. Yo lo recuerdo con profundo cariño, sin rencor ninguno, sin animosidad ni hostilidad, absolutamente no. Fue un político formidable, una mente brillante, un orador hipnótico, un mago de la palabra y un hombre culto. Basta con leer las memorias que dejó escritas antes de matarse, ¿no? Sus metamemorias. Ningún político peruano podría escribir un libro de ese vuelo intelectual. Pero termino en una nota de humor. El destino o el karma me castigó. ¿Por qué? Porque yo me pasé media vida diciendo Alan García está loco, es bipolar, toma litio, es maníaco depresivo, ¿no es cierto? Bueno, hasta que un día, y Alan estaba todavía vivo, un médico, el mejor médico que me ha tratado nunca, Alberto Fernández, me dijo, eres bipolar, eres maníaco depresivo, tienes que tomar litio. O sea que yo, que me había pasado la vida entera diciéndole loco, 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 tomas litio, eres bipolar, resulta que yo también era bipolar y que yo también ahora tomo litio para estar tranquilo, regulado, equilibrado. O sea, soy un loco calmado, soy un loco domesticado. Y la otra ironía, el otro karma con el que me castigó el destino, es que yo me burlaba en la segunda presidencia de Alan
de su obesidad, de su sobrepeso, de su descomunal gordura, ¿no? Él era un hombre muy alto y se había expandido, se había globalizado literalmente. Bueno, pues ahora yo también estoy gordo, gordísimo, y me sobran muchos kilos. Y si bien soy un gordo feliz, soy un gordo que cuando le recuerdan que está gordo, como se lo recordaba yo a Alan desde la tele, ay, siente el clavo, el aguijón y pienso, ¿por qué me tenías que recordar que estoy gordo? No seas mezquino, no me digas, Jaime, pero ¿cómo has engordado? Estás gordísimo, porque eso siempre cae fatal, ¿no es cierto? O sea que cuando Pedro habla de Juan, habla más de Pedro que de Juan. Y cuando Jaime hablaba de Alan, hablaba más de Jaime que de Alan. Porque resulta que Jaime está loco, es bipolar, es maníaco depresivo, toma litio, si no toma litio se va para arriba o se va para abajo. Y resulta que Jaime ha terminado siendo también un gordinflón, un panzón, como él le decía a Alan García que era una ballena, que era un cetáceo y que era un manatí. Así es la vida. ¿Estará Alan García vivo? Yo creo que está muerto. Y aquí termino. Yo sí creo que se mató, pero tengo muchos amigos que esgrimen la teoría conspirativa y que me dicen, estás loco. Alan era demasiado astuto y se quería demasiado para matarse. Alan era un genio, era Houdini, era un genio de la desaparición. Si logró desaparecer cuando llegaron los sicarios de Fujimori el día del golpe de 1992, ¿cómo no iba a desaparecer cuando llegaron los fiscales, los chacales, las hienas a arrestarlo? ¿Ah? En 2019. Bueno, si Alan está vivo, yo creo que está muerto, pero si está vivo, le mando un gran abrazo. De loco a loco, de bipolar a bipolar y de gordo a gordo. Alan, si estás escondido, si estás viendo esto, te mando un abrazo y que la vida sea larga, sosegada y feliz para ti. Y espero que donde quiera que nos encontremos podamos ser finalmente amigos. Un abrazo, querido Alan. Seguimos mañana.